Ver, oír y callar. El dinero, la vida, me dice. Parece que hay una revuelta a fuego, están disparando a la policía. Si usted anda enseñando el pisto, usted anda enseñando la pistola y así. Tenía una AK y una 9 milímetros en la cama. Porque Dios me hizo así, yo quería ser un chico normal. Hasta me enseñan a bailar el López Arellano. Asesinatos, pandillas. Ya, me está tirando piedras. Mira lo que está pasando. Todo el mundo me pregunta de Uber para dónde voy. Y una vez que le digo la zona López Arellano, me cancelan el viaje. A ver esta si acepta, porque ya van dos que no han aceptado. ¿Ves? No me sale ir hasta allá. Ah, mira qué fenómeno. Digo, te doy 100 extra en efectivo, 150 y te llevo, vale. Con dinero se hace todo, pero Irene, que sabe que estás viendo este vídeo, un poco te lo eres, ¿eh? Eso no se hace. La que ves aquí es la calle principal de la López Arellano, una de las zonas más temida de toda San Pedro Sula. Nos encontramos en el norte del país y aquí conmigo está un amigo, Albert. Albert, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Hasta aquí alegre de tenerte en nuestro barrio para que conozcas un poquito de todo lo bueno que hay aquí en la López Arellano. ¿Qué puedo esperar de este barrio? Porque he venido con un poco de timor. No, nada malo, porque como todo barrio, ¿verdad? Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero acá te puedo decirte que hay más cosas buenas que malas. Y nada, aquí la gente es bien cálida, bien bonito todo. Aquí vas a sentir el cariño real de la gente. Vamos a ver entonces la cosa buena, pero algo malo también lo vamos por lo menos comentando. Nos metemos directamente en un pasillo, vamos por la calle principal, tú eres mi guía. Pues si querés vamos acá donde la señora primero, porque ellas tienen bastante tiempo, ellas son veteranas de acá. ¿Qué tal, señora? Ando arreglada. Anda guapa, anda Más guapa. guapísima. No venía. Preparada, bueno, claro. Soy bailarina de moto. Cuénteme un poco qué tal vivir en la López Arellano. Para empezar, quiero saber del nombre, por qué quieres saber la historia de la López, por qué vino a mi país, Honduras, que es el país más lindo del mundo. Justo por eso he venido, porque quería descubrir el país más lindo del mundo. Pero me dijeron que aquí es una zona un poquito complicada. He venido con un poco de timor, un poco de miedo. ¿Es verdad, no es verdad? Conmigo y con él no hay problema. Sí, somos de la misma. Se apoderaron unos jóvenes de acá y una vez hicieron unos disparos. Yo les dije, mi familia está pequeña, me tiró. Agarré el tiro con un hilo para no tocarlo. Ustedes hacen, yo no entiendo de broma. Y no tengo ni esposo. Entonces me pidieron perdón y no se metan conmigo. Nos vemos. Gracias. Gracias. No tenga miedo, la López. Aquí está la señora para defendernos. Somos guerreras. Somos las más antiguas que venimos hace 56 años acá. Gracias. Un testimonio curioso, simpático. Una señora con dos... Muy bien puestos. Chao, hermano. Nos vemos. No tengo número. Tengo número de Italia, pero no funciona aquí. ¿Cómo te llamas tú? Federico. Federico. Encantado. Federico. Sí. Me llamo Luis Fernando Santamaría Busquedes. Muy encantado. Un gusto. Vamos a cuidar. Cuídame, dice. Sí. Estoy entendiendo que en Honduras, aparte de esta señora, todos los demás tienen un poquito de miedo. Entonces, hablar de estos temas es algo que no le gusta mucho a la gente. Y prefieren decir que va todo bien, que no hay ningún problema. Sí, como en todo barrio de Honduras hay pandillas, hay delincuencia, Claro. Hay gente buena, gente mala, ¿verdad? Pero uno como alguien que vive acá, que nació acá, uno trata siempre de resaltar lo bueno de su barrio para que no tengan ese temor. No es que si vos venís y andás solo te va a pasar algo, no es así. Es como en todo lugar que si andás en algo malo te va a pasar algo malo. Tú eres amigo de Shin, que es un filántropo, youtuber de aquí, de origen japonés, súper conocido, y me ha dicho, con él vas tranquilo, es una persona fantástica. Estéticamente, si yo te veo a las 7 de la tarde en esa esquina, igual me puedes asustar por un poco, hola, por tu apariencia. ¿Me puedes explicar un poco tu pasado? Fíjate que, bueno, me gustó andar en la calle porque yo, no a raíz de eso creo, tal vez sí, yo perdí a mi papá cuando tenía 10 años. Ellos murieron en un accidente. Entonces, yo viví donde varios familiares, viví donde mi hermano, donde unos tíos, donde mis abuelos. Era como que yo estaba inestable, entonces yo buscaba
sentirme bien y creo que eso fue lo que me arrastró tal vez a consumir drogas y todo eso. ¿A qué edad Y empezaste? Como a los 14 años aproximadamente. Uy, muy joven. Sí, sí, bien joven. ¿Qué tipo de drogas utilizas aquí? Porque no he visto en realidad muchas personas sufriendo de drogadicción. Veo mucho alcoholismo. A los que fuman, esto obviamente no lo van a hacer en la calle, algunas personas sí, pero no son todos. Pero Y- cuando dices que te drogaba, ¿te refieres a fumar marihuana? Sí, fumar marihuana, Ah, vale. fumaba y Vale, cosas vale. así, entonces... Porque es verdad que obviamente la marihuana es una droga, pero en España por lo menos no está vista como, uy, soy un drogadicto porque me fumo porros. Sí, ¿sabes? acá sí está visto. ¿Sí? Acá sí. Nos hemos parado porque, bueno, mira Sí, ahí. bueno, este aquí está, mira, esto es lo que te Sí. quería enseñar. Ahí dice, yo amo la López. Aquí, este es el cerrito de la López Arellano. Antes Vamos a tenía- verlo. Uy, Antes tenía otro aspecto. uy. Ahorita pues lo modificaron. embellecido. Por decirlo así, sí, sí, sí. Se ha caído la L. La prevención es el camino hacia la paz. Eso es de Jóvenes contra la Violencia, que ellos hacen actividades acá para lo mismo, para los jóvenes que están en drogas, Sí. pues malos caminos, pues sacarlos de ahí o tratar por lo menos de jalarlos un poco para lo que es no hacer eso. Tenéis que pensar que Honduras está cambiando y esto es algo muy bonito, muy positivo, pero es un estado que Acá. hace tan solo 10 años era uno de los más violentos, sino el más violento de todo el mundo. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Quiero simplemente saber qué tal vivir por aquí, porque la gente de afuera tiene una visión de la López Arellano como si fuera el infierno. Me han dicho, búscate un contacto, no vas a regresar, te van a desaparecer. ¿Cómo es vivir aquí? Para nosotros bien, tranquilo. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo siempre me dices la Hernández, la López Arellano y la Planeta? Siempre estos tres nombres. ¿Se equivocan? Ah, pues muy bien. Entonces nada, cierro ya el episodio. Estamos en un barrio maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Ay, los pollos. Los pollos de la López Arellano son como los vecinos. Calladitos. No, me entendí la analogía, no estoy diciendo que las personas son pollos, simplemente no hablan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? En el momento que enciendo la cámara, la gente ya se asusta. Sí, claro. ¿Por qué pasa eso? Es por cuestiones de cultura en veces. La gente de nosotros es así como Albert, va suelto, pero no les gusta mucho la cámara. Hay unos que no les gusta mostrarse, por cuestiones también de seguridad. De repente yo te puedo decir que como en todas partes de Honduras, yo te puedo decir acá como es mi zona, que nosotros vivimos acá, que aquí nosotros vivimos tranquilos, no hay nada. Pero de repente a otras personas sí pueden decir que sí es peligroso. Digamos, así como decimos nosotros, Chamelecón es peligroso, pero andar por tal luna en Chamelecón. Y no pasa nada. Eso es peligroso acá en Ya. La López, es peligroso. Exacto. Y si le digo Hernández, peligrosísima. Igual, o sea, pero voy allá y me dicen, no, la Arellano es peligrosa. Al ¿Pero final- por qué? Al final no, ese es un título, lo pudiéramos llamar que está mal llamado, pues, porque eso fue ya mucho tiempo atrás. La percepción que uno tiene del peligro es algo subjetivo, mientras que la estadística es algo objetivo. Es correcto. Y si la estadística dice que aquí se matan 70 veces más que en el centro de Tegucigalpa, Yo te podría decir... nadie puede decir que esto es más tranquilo que el centro de Tegucigalpa. Yo te podría decir dónde están las estadísticas. Aquí sabemos que el amarillismo es cosa seria, ¿verdad? Son unos perros los del periódico, los medios. ¿Va? Aquí, más bien, lo que quieren es que haya un pijín, que haya un cagadal para que salgamos, ¿va? Que digan la López o que para vender publicidad. Acá lo que se necesita es más educación, en primer lugar, más educación y fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Y con eso estamos cheques. Con la gente de acá era una cosa, una pandilla, ¿ok? Allá arriba es otra, ¿me entiendes? O sea, esto es como una frontera invisible. Sí, exactamente. Esto acá es una frontera invisible. Hubo un tiempo que los de acá eran los mismos que los de arriba. Pero como todo normal va cambiando exactamente. Todo Igual es esta calle ahora es tranquila, en 5 años es peligrosa porque se empieza a puede crear ser peligrosa, fronteras. exactamente. Ahora mismo, normalmente todo acá está metida la pero supuestamente arriba son cualquier Pero cosa. se puede mover, ¿ves? Se mueve por Sí, aquí, va por allá. no, cualquier cosa, nada, cualquier cosa, Cualquier cosa, Blas. sea Carmen. Sí, lo queremos subir, él es un youtuber de Italia, entonces queremos subir arriba, ¿me entiendes? No, con respecto a eso, Dale, pues. Vamos. Listo. Encantado. Gracias. Te preguntaron que sea poco, porque sí hay gente, ¿me entiendes? Ahí arriba es uno de los lugares más peligrosos, pero
posiblemente no los encontremos, no los miremos, hay que pegar una buena caminada para arriba. ¿Has pensado en algún momento acercarte a algún tipo de pandilla cuando eras joven o igual un poco más desesperado? Quizás se me cruzó por la mente hacer alguna cosa mala o algo así, pero... Es muy atractivo, ¿no? Para un niño. Exactamente. Porque ves dinero, para droga, que- mujeres, sí. estatus. Pero ya con el pasar del tiempo uno piensa y dice, no, Buenas tardes. ya miré, ¿para qué voy a hacer esto? Si al final, más adelante no me atrae nada bueno, como te digo, anduve en drogas y todo eso, pero Ya. gracias a Dios no pasé a lo demás, pero sí quizás lo tuve en mente en algún momento, porque ¿quién no va a querer tener dinero fácil? Pausa, que si no, no llegamos. Dios mío. Es bien empinado. Pensad de una persona, por ejemplo, mayor, que todos los días tienes que hacer eso. Wow. Locura. ¿Ves? Esto, pero por tema de seguridad. Está todo cerrado. También la ventana adentro. ¿Ves? Aquí ya cambia bastante el panorama. Es una calle totalmente destruida. ¿Qué consejo darías a un niño que está viendo este vídeo? Igual viene de una familia desesperada y está pensando acercarse al mundo del crimen. Lo piensen bien porque es macizo, creo, ¿verdad? Para la gente que tiene eso, es macizo, es fácil coger dinero así, pero a veces las consecuencias las pagan los familiares, hermanos, papá, mamá. Qué buena frase, porque muchas veces pensamos en soy más fuerte, no pasa nada, pero en el momento que pasa... Sí, un man ahí nos vio y se metió. Pero cualquier cosa yo hablo, ¿me entiendes? No hay pedo. Pero cualquier cosa... No, sí, vos, sí. Cualquier cosa dame tu número que yo te marco. ¿Se necesita el visto bueno para poder pasar aquí o...? No. Ah, vale. Ok, gracias. Sí, necesito. Pero es como, ya estamos aquí, pues. Ya estamos. Igual se necesita, pero bueno, antes de preguntar ya lo hemos hecho. Vamos a subir acá. Aquí Claro. aquí le dicen el tanque, creo. ¿El tanque? Sí. Es bastante obvio, pero si alguien se está preguntando, lo pone en el punto más alto. Así no se necesita ningún tipo de pompa. Simplemente con la gravedad pone unas tuberías y llega hasta las casas. Condiciones aquí de pobreza bastante fuertes. Las pandillas, ya no hay mucho. Us- Es por temporada. Ah, van y vienen. Se calma un tiempo y ahí vuelve. Y luego vuelven a aparecer. Sorprendente la educación que tienen los hondureños. Todos, ¿eh? Desde el marero hasta la señora que vende fruta. No hay nadie que contesta mal o mira mal. A lo mejor te dice que no interesa. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Aquí me están comiendo los insectos. Estamos en el punto, creo, más alto de la colonia. Hola. Buenas. Estoy haciendo preguntas un poco incómodas. Estoy preguntando sobre el tema de la seguridad, el tema de personas antisociales. Sí, ya se ha calmado un poco, bastante rebajado. ¿Qué pasaba antes? No, bastante, bueno, que ni carros de repartidores estaban ahí, porque lo asaltaban. Había muchos robos. Ah, sí, hombre. Está viendo que se lo asaltaron una vez allá, que trabajaba en mi empresa. Como a las 5 de la mañana me salió usted con un machete, mire. Y mire, por gracias a Dios usted, porque Dios le alumbra la mente a uno. Eso es. ¿Esto le pasó a usted? Sí, salieron uno adelante, me salen y me sacan un machete y un puñal. Me dice, el dinero o la vida, me dice. ¿Cuál? Yo le hice los silicios y se quedaron plantados así, mire. Pues ya digo, anda, dame ese hombre, pues a ver. Yo corro y me tiran el machete y me cae aquí, pero con la cacha atrás. Ah, no se hizo daño. No, poquito. Señor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Una buena historia. La gente acá es como ver y callar. Sí. Con quienes podría tal vez sacar una plática así, tú sabes, con alguien. Fuerte. Pero es bien complicado por el tema de que lo que él te dice, ha habido mucho extorsión, asesinato. Entonces, la gente no dice... Puesto de guerra. Exacto, la gente no dice eso Claro. porque ellos cuidan su seguridad, entonces no quieren como quedar como soplones, ¿me entiendes? Al decir algo así, aunque no digan nombres directamente, quedan como eso al final, pues. Sí. ¿Qué tal, señor? Palmiche, leen. Cada vez que intento hablar con los vecinos, no quieren hablar de temas como pandillas, asesinatos, O sea, no, que ellos son bien temerosos. Hubo bastante asesinatos, pandillas,
cicatriato y todo eso, ¿va? Usted me entiende qué es morbosidad, ¿va? Sí, claro, ¿verdad? claro, claro. O sea, como temor, que se dice, pero sí, no deja de haber, va así, escondido aquí, ver, oír y callar. Veo que esto lo habéis aprendido muy bien, porque están todos muy callados. Pero cosas como el impuesto de guerra, por ejemplo, son cosas que existen. No, todo, lógico. Eso Y siguen existiendo. No, es que por eso le digo, pero ahora todo va como en Más gaveta. escondido. Ah, correcto. Por ejemplo, alguien ve, digamos, una pulpería, le llame, usted tiene que estar dando impuestos y cuidadito, porque si no ya sabe lo que le toca. Y si usted le va a preguntar, no, aquí no, Claro. no pasa nada. ¿Y qué puede pasar? ¿Que te matan directamente o te queman la pulpería? Cualquier cosa pasa. ¿Por qué son tan despiadados? Esta gente al final tiene madre, tiene padre, ¿sabes? Los pandilleros. ¿Por qué hacen estas porquerías? Ellos no les interesa, ¿eh? Solo el dinero, piensan solo en dinero. O Y sea, si tengo que cortar la mano a una abuela, se la corto. a la misma familia. O sea, lo que ellos lo que quieren es vivir bien ellos. ¿Y su esposa ha tenido en algún momento miedo que los hijos se metieran en pandillas? Nosotros estuvimos a punto. Si nosotros, que Dios me puso de que uno de ellos, el mayor, de lo que tengo con mi esposa, yo venía y yo a las 3, 2 de la mañana y no pasaba nada porque solo entraba y suavecito. Pero una vez, como yo nunca me acostumbré a meterme a los cuartos de mis hijos, ¿verdad? Por respeto, va, por respeto, muy va. bien. Pero esa vez se metió al baño, digo yo voy a ver. Curiosidad. Y ya le vi que tenía una AK y una 9 milímetros en la cama, ¿no? Y le digo, oye, esto vos no, me dice, papá, que me. No. Gracias. No hay excusa para tener una AK-47 ahí. No, una AK y no me de ya. No, me dice que esto que no le digo, papá, si usted va a estar con él, le digo a mi esposa, mamá, le digo, déle los tirados y que se vaya. Porque por este chingado me pueden matar. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? ¿Se fue? No te estoy corriendo, sino que simplemente cambiar de la actitud que tenés y volví a regresar. Cuando se miró en Harapo, volvió. Y ahora me dice, papá, si no hubiera sido por usted, me hubiera matado. Buenas. Qué buen olor. Tenéis que pensar que en colonias como esa, el comercio informal es prácticamente el 80% del trabajo. ¿Por qué? Porque los medios son lo que son. Hola. Entonces la gente justamente se apaña como puede. Aquí hay otro ejemplo. En el mismo piso montan pequeños restaurantes, pequeñas tiendecitas. Cada uno se apaña, ¿no? Como puede. Y curioso, esto no lo he visto nunca, los mismos vecinos, supongo, han puesto estos reductores de velocidad. Simplemente han saldado un palo de hierro al suelo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bailamos? Sí. No sé bailar. Bailemos, sí. Hombre, hasta me enseñan a bailar el López Arellano. Hombre, enseña. Mira, ya que Hola, estamos... ¿cómo estamos aquí? Bueno, usted anda grabando acá, ¿va? Sí, compramos una agüita ya que estamos. Vaya pues, comprémosla. Sí, precio real, no precio turista. Turista, no, yo creo que no paga de tres lempiras. ¿Tranquilo Pues, o...? tranquilo, todo ahorita estamos tuani. ¿Ha cambiado? Sí, todo. Ya cambió todo, ya se está limpiando. Menos todo. mal. Sí, es lo Sí. bueno. Ajá. ¿Quieres algo? Ah, sí, de eso. Venga. Rico. ¿Quién quiere? ¿Quieres una? Vaya, sí. Invito yo, ponga. Ay, tan Todas las que bello, tienes. te la invita, oh. Muy bien. ¿Qué ha pasado? No, ella es como mi mamá, por decirlo así. Muy bien. Mucho tiempo de conocerme. Me dio tal vez uno de los momentos más difíciles que tuve en mi vida y le tengo mucho aprecio. Pues le va mucho mejor, ¿eh? Gracias. Puede estar contenta. Sí. Me hace llorar a mí también ahora, me cago. ¿Ha tenido en algún momento miedo para sus hijos que se metan en caminos equivocados? No, porque mi hijo está centrado en la mentalidad. Y él dice, el que quiere arruinar se arruina y el que no, no. Por lo que parece, bastante se han arruinado, ¿eh? En el pasado. Sí, aunque estén con los padres y con las madres, porque son las educaciones. Claro. Son las educaciones que ellos reciben. Poco dinero, falta de cariño, falta de educación. Dice, bueno, me meto a hacer cosas que no debo. Sí. Eso es. Yo tuve 2 hijos y, bueno, no me dan dolores de cabeza. Bien, has tenido suerte, ¿eh? Excelente. Hay sí. otra familia Mi madre que... soltera. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Eso espero. Qué chulada, ¿eh? Venga, cómo se la ha montado, ¿eh? Música, LED, de todo. Hola. ¿Cuánto puede costar un carrito así? Cuesta como 120.000, depende, la verdad. 20, 30, ¿cuánto es? Venga, gracias. Esta es la cuadra y la platanera. Y si me deja el taxi aquí y no conozco a nadie, no sé dónde me encuentro, pienso que estoy en una zona
no digo de guerra, pero dura. Fue peligroso en su tiempo. Sí. Es que claro, el entorno cambia un poco la percepción que uno tiene. La calle sin asfaltar, las casas un poquito así, de un poco cuidado. Hola, buenas. Ahora os voy a explicar qué es una pulpería, porque Honduras está lleno de estas escritas. Pulpería Leandro. ¿Quién es Leandro? Buenas. Buenas. Leandro, permiso. Ahí está Leandro. Leandro, ¿qué tal? Encantado. ¿Le puede explicar a la gente que está viendo este video qué es una pulpería? ¿Simplemente un lugar donde se hace pulpo o...? Es una manera de ganarse la vida aquí en Honduras, y honradamente, sacrificio, porque es esclavizado estar trabajando. Hay veces hasta 1 o 2 de la madrugada, de 9 de la mañana que uno empieza, 2 de la madrugada. Bueno, por lo que entendí, entonces, pulpería no es que venden pulpo, es simplemente como esto, una pequeña tienda de barrio donde dentro puedes comprar cigarrillos, bebida, chicles, pequeñas bollería, y es una manera para estas familias de seguir adelante. Es impresionante porque literalmente cada esquina tiene una pequeña tienda de ese tipo. ¡Ey, los cigarros, vos! ¡Qué cabeza, y le ve! Yo aún no he entendido si la pulpería venden pulpo, el animal, o quiere decir pequeño supermercado. Sí, prácticamente eso quiere decir. Una pulpería es como un denominado, creo que dice, de supermercado. Es algo pequeño, bueno. No, no puedo pedir un pulpo. No. Ah, es lo que intentaba preguntarle al señor y seguía diciéndome que se vendía pulpo, pero no entendía. No, me sorprende que tú me entiendes me entiendes perfectamente cuando hablo, pero la gente me mira como no entiendo qué me están diciendo. Tal vez he tratado con más gente de fuera que ellos, así como... Que no están acostumbrados a hablar Exactamente, de esta manera. He tratado con Chin y hablar con Chin es un poco complicado a veces, Sí. porque él no dice las palabras correctamente muchas veces. Obvio. Pero yo le entiendo bien, Sí. estoy me acostumbrado. Cada país tiene su manera de construir la frase, entonces dices algo sencillo que pero puesto de esta manera confunde. Es de comercio. ¿Esto qué es? Como una perita. Hola. ¿Perita? ¿A qué se llama? ¿Pera? Es como una pera, pero un poquito más ácida. Pero rica. Aquí entramos en la calle principal del Estamos en la barrio. calle principal de la López de nuevo. Hay salada también, ¿o no? Sí. No sé cómo explicarlo, es como una esponja blanca con un toquecito muy suave, dulce, pero un poco amarga, un poco... Ahí va. Toda la familia, claro. Te ofendes si la tiro. No, tirala. Muy buena, pero... Bueno, muy buena, no sé. Allá. Opa. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Te vi y dije, lo conozco, digo, ¿será o no será? Digo. El Zaza, los barrios, allá vamos. ¿No tienes miedo con los niños en moto? Puede ser un poco peligroso, pero bueno, no hay otra manera de... No hay otra manera. Eso es. Necesidad. Gracias. Y claro, ir con 2 niños tan pequeños para la mentalidad europea es un poco peligroso, pero justamente dices que no hay otra manera. En plan, me tengo que desplazar con mi familia, uno va despacito y ya está. Es muy fácil a veces hablar desde la comodidad del sofá, desde un país como por ejemplo España, ¿no? Totalmente primermundista, y ver estas cosas como, qué locura, mira qué falta de responsabilidad. Y no es así, chicos. Puede parecer un poco irresponsable, pero es, repito, pura y dura necesidad. Ya vos, perro. Ay, perro. Sapo, hijo de p***. Espero que no hablaba de mí. No. Creo que hablar del mototaxista. He llegado en una parte bastante alejada de la López Arellano. Estamos literalmente en el medio de la foresta. Mira qué panorama espectacular. ¿Qué tal vivir aquí? ¿Te gusta? ¿Te gusta o no? Se vive bien. La que ves aquí es una escuela que ha construido Shin Fujiyama. Perdóname, Shin, si lo estoy pronunciando mal tu apellido. Lo vamos a conocer en otro episodio. Es un japonés que ha vivido en Estados Unidos y que lleva más de 20 años aquí en Honduras y está construyendo, vamos a hablar mucho mejor de él, repito, en otro episodio, pero está construyendo 100 escuelas, si no recuerdo mal. Vamos, es una persona que literalmente está cambiando Honduras. Así que chicos, esto os lo pido de corazón.
la instrucción es una de las pocas maneras, si no la única, para cambiar de verdad el futuro de un país. Así que os dejo el link de su asociación aquí abajo en la descripción del vídeo. Por favor, si podéis aportar tan solo $1, $5, lo que podéis, por favor, hacerlo porque está haciendo algo verdaderamente maravilloso. Shin, eres un crack, un grande crack, ¿no? Shin es un fenómeno. Ha construido estas escuelas. Qué gran persona. Te queremos, Shin, te queremos. 1000 escuelas. Pues corrijo, 1000, no 100. Imaginaros la locura. Y aquí tenemos una pequeña canchita. La han construido obviamente en la única zona un poquito más plana y podéis ver la falta de recursos. No tienen literalmente ni puertas. Han puesto 2 palos de madera y a jugar. Veis que juegan algunos descalzos. Uy, otro con los zapatos que tienen, uno con chanclas. Aquí está todo medio quemado. Situaciones bastante marginales. Volvemos allá porque os quiero presentar 2 hermanos que tienen una historia de superación maravillosa. Esto que estoy haciendo en este episodio es, yo creo, lo más bonito de mi trabajo, poder enseñar estas realidades. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Encantado de conocerte. Muy buenas. Federico, encantado, un placer. Todo el mundo me conoce por Meme y pues una persona con discapacidad pues que lucha día a día por seguir adelante y sacar a su familia adelante. También tengo mi niña, mi hija. Ah, muy bien. Sí, tengo mi hija y pues ahí ¿Estás estamos. casado? Sí, unión libre. Vale. Ya lo vamos a casar. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Tiene un nombre la discapacidad? Se llama malformación congénita. Significa que nuestros cuerpos no se pudieron desarrollar bien en lo que es los pies y las manos, pero ya en la mentalidad 100%. Mi hermano también tiene la misma discapacidad, la misma enfermedad. Igual él, pues mi hermano, es un poquito más difícil porque en él sí no puede caminar. Él se arrastra con las manitos. Y la dificultad, creo que no hay dificultad entre nosotros, va, porque si algo queremos alcanzar, pues lo logramos, sea de diferente manera como lo hacen las personas normales, pero lo logramos, aunque nos cueste. Sí trabajamos ahí en lo que es las plataformas, en TikTok, Facebook, vendemos productos de limpieza, Sistine. Yo ahorita estoy creando, como dicen, mi empresa. Gracias a Dios, pues primeramente Dios, algún día sea conocida aquí en Honduras. Sí tuvimos un pequeño de eso, de bullying en la escuela, pero gracias a Dios lo hemos superado cuando llegamos ya a conocer esta plataforma, porque esta plataforma hay muchas personas que también hacen bullying, discriminan a las personas con discapacidad, pero eso lo hace ser más fuerte a uno. ¿Hay personas en TikTok o en las redes sociales que os, de alguna manera, os discriminan? Puede ser, no son todas, pero podemos decir un 2%. Vale, pues decimos a estos 2% que sois unos hijos de la gran... ¿Vamos a dar una vuelta? Let's go. Tú tienes una fuerza increíble, pero claro, se ha desarrollado con los años. Muy bien, muy bien. Gimnasio, exacto. Me encantan las motos, me encantan los quads. Vamos allá. Tour del barrio con los hermanos. El cuadrimoto, como lo llaman aquí. Pensaba que mi hija podía nacer como yo y me ponía a pensar porque es muy difícil, no creas, es muy difícil. Porque mis padres se esforzaron bastante para que yo saliera adelante y para mí pues es muy difícil. Mi niña no tiene la misma condición, gracias a Dios, pues nació con todo su cuerpo completo. Yo decía, que porque Dios me hizo así, yo quería ser un chico normal, pero hoy grande entendí, que porque Dios me hizo así, para darle ánimo a esas personas que hoy en día se rinden, que tienen todo su cuerpo normal. Dios nos dio como un ejemplo para esas personas. ¿Qué es lo más complicado de vuestra condición? ¿Qué es algo que... ¡Ey! ¿Se ha enfadado? No, es que en la vida no es nada imposible. Todo se puede. No, subirme a los palos. Esto es lo más complicado. Andar en bicicleta. Qué grande, muy bien, muy bien. Imagínate ser una persona que no conoce la zona, escuchando un poco lo que se cuenta, estás aquí en una calle sin asfaltar, sin alumbrado, de noche, sería un poco absurdo no tener un poquito de miedo.
Son bien oscuras aquí las calles, algunos lados. Sí, sí, sí. ¿No locuras de baches o locuras de peligro? De baches, decimos de baches, ya está, lo dejamos ahí en el aire. Me encanta que aquí utiliza la palabra perro de manera así, amistosa, simpática. En España decir a alguien perro es bastante feo. Madre mía, ¿qué hemos pedido? ¿Qué es eso? Esta es la baleada de la Gracias, casa. hermano. Esta es la baleada de la casa, la vibor. Aquí le echan... ¿Baleada qué? Espera, es algo como plato típico, ¿no? Sí, la baleada es un plato típico de Honduras. Mira, esta le echan tajadas. Madre mía. Le echan chimichurri. Tajadas, perdón, es un tipo de plátano, ¿no? Como plátano frito. Un verde, Sí. un mínimo verde. Le echan chorizo, pollo, le echaron huevos, frijoles y como tú la pediste sin nada de lácteos. De lujo. Mira, estas dos son Sí. valen 110 lempiras acá. Buen precio, pues. Vamos a comer. Dale, dale. Y como dicen en Honduras, estás empachado, mi... ¿Están empachados qué es? que tienen Tiene hambre. demasiado. Y el que anda hambriento acá en Honduras y no te habla es porque está maleado. Sabéis que soy sincero, ¿eh? Si no me gusta, pues lo digo. Es lo que hay. Joder. De bastante. Sorprendente. Es como un kebab, pero aún mejor. ¿Del 1 al 10? 27. Mirad toda esta cola de coches. Estaba comiendo y me han escrito por WhatsApp, tío, vete para allá porque se está montando una gigantesca. Parece que hay una revuelta a fuego, están disparando a la policía. No tengo, la verdad, ni idea de lo que está pasando. Vamos a preguntárselo. Mira lo que estamos haciendo aquí. Ahí va. Mira la policía. Estamos yendo por la orilla. Joder. Porque es imposible pasar por ahí. Wow. Esta gente se va a quedar aquí una semana. Mirad, los otros van en contradirección. Mirad, mirad la gente. Se están poniendo todo en contradirección porque aquí literalmente está todo parado. Muy peligroso, pero chicos, es la única manera para poder enseñar lo que está pasando. No hay otra manera. Está todo colapsado. Ya la gente ya se están yendo todos caminando porque si no van a pasar aquí toda la noche. Fácil. Guau, es una caravana de kilómetros. Resulta difícil ver porque echaron gas lacrimógeno. Su madre. ¿Qué está pasando? Guau. Ay, Dios. No se puede ni respirar. Ay. Buah. Buah, es imposible respirar. Me está quemando toda la cara. Ay, Dios. Es imposible estar. Me gustaría comentar algo más, pero bueno, está lleno de policía por todos lados. Por lo que me han explicado, hay un problema que han creado un esquema Ponzi. Esto quiere decir una estafa, por así decirlo, a gran escala, donde había una empresa que daba el 5% semanal. Y esto ha durado 7 años. Ahora, este sistema está colapsando y hay miles de familias que están perdiendo muchísimo dinero. Muy difícil respirar, lágrimas en los ojos y todo. Han echado gas. Sí, echaron gas pimienta desde el lugar donde están las cosas. Guau, pero muchísimo. Os explicamos, este es prácticamente un sistema Ponzi. Sí, es una estafa a gran escala. Una estafa a gran escala, habían millones de lempiras ahí, loco. Supuestamente habían como 365 millones de lempiras que estaban manejando ellos, daban el 5% semanal a cada persona que venía a meter. Si vos metías 10.000 lempiras, eran 500 a la semana que te daban. Sí. Bueno, yo no tenía dinero ahí, ¿verdad? Pero tengo muchos conocidos. Sí. Y es un solo desorden acá, la verdad. Y ahora, por lo que he entendido, ha colapsado, ¿no? Todo eso, entonces se han quedado mucha gente sin dinero. Ha quedado la gente sin dinero, exactamente. Han quedado pidiendo el dinero, que le devuelvan la inversión. A ver si nos conseguimos acercar un poquito. Piensa que una gente. Buenas tardes. Ahora ya se puede respirar mejor. Hemos llegado en un momento
Wow, Yo me moví para Sí. y la gente que miraba le pedía agua porque sentía los ojos que Quemar. se iban a explotar. Sí, sí, sí. De lo quemado. Primera vez que pruebo algo así, de gas pimienta, muy, muy fuerte. Aquí están todos los policías. ¿Cuántos son? Hay unos 150 agentes, más o menos. Y veis que van con escudo y todo. Están bajando el chico. Y aquí está Policía Nacional, emergencia 911. Veis que aquí está sacando agua porque tienen canones que apuntan hacia allá. ¿Lo veis el fuego? Y todas las personas que vienen en esta dirección lo paran y lo revisan. Me sorprende que la policía no me ha dicho nada, pero yo me voy a acercar allá a la acción. Uy. Me están tirando piedras a mí. Me quedo en la... ¿Pero por qué a mí? Ya, me están tirando piedras. No quieren que ande grabando, entonces por eso que... Ya. Un poco más y me pilla. Qué locura. Sí, es que así está tratando la policía, la gente que anda grabando. Ya. Todo lo van a hacer así porque ellos lo que están peleando es que les devuelvan su dinero. Y aquí veis que está revisando a las personas que vienen de aquel lado. Ese chico le está encontrando la mano, si tiene algún tipo de tatuaje. ¿Le puedo preguntar sobre lo que está pasando? Prefiero no hablar. No hay problema. Gracias. Bueno, la gente no quiere hablar, pero ya conocemos un poco la situación. Es una zona literalmente de guerra. Mirad ahí, está llegando otra gente. Me quiere acercar ahí, por lo menos para hablar con ellos, y me han llegado 2 piedras. Vas con la cámara, no, te tiraron varias. Sí. Vas con la cámara, entonces no van a querer hablar con vos. Y ahora probablemente van a parar esta gente, le van a preguntar quién son, qué están haciendo. Curioso que los mismos agentes van con palos de madera. No sé, me parece algo un poco antiguo, por lo menos así, estéticamente. También los escudos son muy antiguos, pero bueno, allá están chequeando. Joder. Creo que estos son disparos simplemente de sonido. No, son disparos. No creo que son balas reales. No, ¿qué dices, tío? ¿En serio? Son para asustar. Son disparos. ¿Pero a quién están disparando? Para supuestamente meter miedo. Pero ¿cómo es la situación allá? ¿Hay muchos chicos enfadados o...? Está cerrado, huevo. Y, ahora vienen todos de golpe. ¿Hay familias o hay personas que quieren salir de ahí y no pueden? Porque lo que sucede es que hay gente que tiene pisto ahí invertido y... Claro. Y le quieren cerrar. Y el gobierno de la bigotuda, Xiomara, Castro, Basura, quiere rebotes de pisto. Eso es. Entonces queremos que nos entreguen todo el dinero del Corium para que... Le exigimos a la bigotuda, que está ahorita el gobierno, Xiomara, entregue el dinero que tenemos diputado nosotros ahí, que lo devuelva. Dale cierto porcentaje a la gente que depositó ahí. ¿Qué culpa tiene uno? Claro. Uno busca soluciones en el Corium, porque en este país estamos comidos comiendo. Entonces... Están desesperados ya. Sí, ese nos dio una opción a que... pueda salir un poco adelante. Exactamente. Claro. Ahora, la bigotuda, le digo yo a la presidenta, no está haciendo eso, está agarrando el... Aquí hay muchos policías que están metidos ahí. También. En Corium. Sí, claro. Claro. Ay, no hay nada ahí. No queremos Nicaragua, no queremos Venezuela, y queremos Cuba. Cuba, nada acá. Fuera el familión. Joder, mira, toda la gente está corriendo, o sea, es miedo. ¿Por qué? No es por la policía. No son familia con niños, mira ahí. No es posible que esta gente esté corriendo, esté yendo de trabajar. No es miedo a la policía, miedo de ella, porque está cerrando ese negocio que nos dan el negocio. Nosotros podemos surtir y podemos comer aquí en este pueblo hondureño, en Choloma, más que todo. Ellos no tienen la culpa. Claro, ellos simplemente están trabajando, claro. No, o sea, la manda la bigotuda. La bigotuda. Le digo yo la Xiomara, la basura esa. Entonces, yo le di el voto a ella, pero se ha cagado en el país.
Están muy enfadados. Hay muchas familias que se han quedado prácticamente sin nada. Y sigue llegando familias y gente. No sé si lo podéis escuchar. Es que parece muy lejos, pero en realidad no estoy muy lejos. Justo allá donde veis los camiones, están... Escucha. Están golpeando muy fuerte como para asustar. Ya nos tenemos que ir porque es literalmente imposible acercarse ahí. Lo estamos hablando, estoy diciendo, bueno, si voy sin luz, igual hablar con ellos, pero creo que es un riesgo que no tiene mucho sentido, ¿no? Igual me pueden linchar solo para preguntar lo que está pasando. Lo sabemos, lo que está pasando. Una enorme estafa piramidal que ha dejado mucha gente sin dinero. Sigue saliendo la gente de allá. Vámonos, es imposible avanzar. Los agentes no quieren hablar. Nos piramos. Aquí están llegando los refuerzos, ¿veis? Aquí están los periodistas. Ahí va. ¡Albert Rivera! ¿Qué pedo, mi papo? Aquí está con mi papo. ¿Qué pedo, mi don? Todo tranqui, ¿para dónde vas? Para la casa. Noticia de último momento. Hay huelga porque se van a dar cumbre. Aquí también ha llegado emergencia. Veis que se están preparando. Una locura. Se me caía ¿La pipa? ¿La escopeta? Chicos, hasta aquí el video de hoy. Vaya locura, pues. No le tengáis demasiado miedo. Si venís aquí con buenas intenciones, no va a pasar nada. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.